La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio Público siguen en su cruzada contra la defraudación tributaria. En esta ocasión, otra empresa entra al poco honroso club de las entidades que, utilizando mecanismos ilegales, buscaban evitar el pago de impuestos. La SAT se ha convertido en un dolor de cabeza para aquellos que buscan eludir la responsabilidad de pagar tributos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFAzoteSat. A continuación, un recuento de los operativos efectuados hasta el momento. Con la intervención de Aceros Multiperfiles S.A., son ya 7 las empresas en las que la Superintendencia de Administración Tributaria requiere de intervenciones legales para el pago de impuestos que las empresas intentaron defraudar. La primera de ellas fue Aceros de Guatemala. Se trata del mayor de los casos, en el que la empresa defraudó fiscalmente al Estado y en mayo accedió a pagar, de un golpe, 782.9 millones de quetzales. 27 millones de quetzales pagó AG Maya S.A. el 24 de mayo para regularizar su situación fiscal. A los 2 días, Farmacias Galeno lo hizo con el pago de 34 millones de quetzales. Otras 2 empresas se mantienen intervenidas. La primera es Farmacias de la Comunidad y la otra Café Vero de Guatemala. En julio, el Hotel Camino Real fue intervenido señalado de comprar facturas a empresas de cartón propiedad de Norman Tejeda. A los pocos días hizo el pago de 45 millones de quetzales. Por una situación similar, surge la intervención de Aceros Multiperfiles. Aunque el señor Norman Tejeda fue condenado a prisión por defraudación tributaria, se estima que entre 2003 y 2011 fueron más de 3.000 empresas las que figuraron como sus clientes. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Vamos a hablar, a profundizar sobre la actuación de la SAT. Hoy nuevamente una empresa es intervenida por el delito de defraudación tributaria. Bueno, ya sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SFAzoteSat. ¿Está azotando la SAT a los empresarios, a los defraudadores? ¿A quién? ¿A la población? ¿Está haciendo bien su trabajo? Envíe sus comentarios. Damos ahora el siguiente paso presentando a nuestros analistas. Tenemos hoy a Gabriela Carrera, que nos había dejado por un tiempo, pero ya la tenemos aquí de regreso. Estuvo de viaje, lo sabemos. Muy bien. Y José Carlos Sanabria, también, que nos acompaña para hablar del papel de la SAT. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Ben, y buenas noches, Gaby. Bienvenida. Bueno, el azote de la SAT, algunos tuiteros se alarman de la forma como está trabajando la Superintendencia de Administración Tributaria. Se habla de algún temor a los inversionistas, a los emprendedores, y otros dicen que bueno que está sucediendo esto en este momento, y otros con dudas dicen por qué hasta ahora. Gabriela. Buenas noches. Yo creo que el trabajo que está realizando hoy la Superintendencia de Administración Tributaria es un trabajo que se tiene que alabar. Al fin estamos viviendo algo que en Guatemala faltaba por hacer, y es precisamente el hecho de pagar impuestos. Yo quisiera enmarcar un poquito esta discusión. No hay posibilidad de tener una sociedad mejor, una sociedad con servicios básicos que llenen las expectativas de los ciudadanos, salud, educación, carreteras en buen estado, si no pagamos impuestos. Eso es algo que tenemos que tener conciencia como ciudadanos, como sociedad. La gran pregunta es ¿cómo pagamos impuestos? Y eso es una pregunta que ya está comenzando a haber propuestas de nuevo, más allá de las últimas propuestas del 2012, hoy tenemos otras de parte del gobierno, pero definitivamente lo que hace hoy la SAT es cobrar, pasar la factura a aquellas empresas que, junto con el trabajo que ha hecho CICIG a partir de la crisis del 2015, es necesario hacerlo, y evidencia precisamente cómo la corrupción también va de la mano por unas iniciativas, y vemos altas formas creativas de evadir impuestos, y eso es precisamente robarle la posibilidad a Guatemala de un futuro mejor. Yo creo que estos elementos que Gaby está poniendo sobre la mesa son esenciales. En principio porque la SAT está recuperando, como tú muy bien dices, la función que tiene, que es la recaudación. Y en este caso estamos hablando de los ingresos del Estado. Y en este sentido no es incluso suficiente, por ejemplo, para atender todas las necesidades que tenemos como país, que la SAT recupere o que pues obtenga todos los impuestos que tiene que obtener, que se gastara de manera transparente todos los recursos públicos. Aún no son suficientes
para poder, en este caso, atender todas las necesidades. Es decir, hay dos temas importantísimos. Uno, la recaudación, que se tiene que mejorar, y aquí la SAT está haciendo esfuerzos importantísimos, pero por otro lado también no debemos de dejar otro tema importante, que es la de la reforma fiscal. Porque aun que se obtengan todos los recursos, que se recauden todos y que se gasten de manera transparente, los recursos para atender las necesidades de desarrollo del país terminan siendo insuficientes. Entonces son dos cosas distintas y no las mezclemos. No por el hecho de estar mejorando la recaudación, eso implica que no tengamos que negociar o reformar el tema de los impuestos. Pero, a ver, ha sido una buena noticia para el ente recaudador la cantidad de impuestos que ha cobrado, de multas y de intereses, pero esto es un escenario que no puede ser permanente. En algún momento pues se van a detener estas intervenciones, la SAT va a seguir cobrando por su lado y no vamos a tener este ingreso extra todos los años, Gabriela. ¿Cómo entonces programarse para hablar seriamente de ingresos, de tributos, sin estar pensando que voy a tener que intervenir otra empresa para ponerme tablas con lo que tengo que recaudar este año? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo, como bien dices tú, es excepcional, es un escenario excepcional y esperemos que sea excepcional, porque lo óptimo, el mejor escenario para el Estado de Guatemala y la posibilidad de que dé respuesta a las necesidades, vuelvo a hacer énfasis en eso, ¿verdad? El dinero es que entre para las necesidades de la población, es precisamente que todos paguemos impuestos, ¿verdad? Las empresas, pero también los ciudadanos, los pequeños empresarios, todos tenemos una responsabilidad de cara al país que queremos. Definitivamente, como decía José Carlos, esto no es un escenario que se pueda repetir, lo mejor es que no se repita. La SAT no debiera de ser ese cobrafacturas, ¿verdad? Y no debiera de estar interviniendo en un país digamos desarrollado. Una intervención es sumamente vergonzoso. Yo creo que en Guatemala hemos tenido tantos casos de eso que nos debiera de dar pena. No hay que estar jugando al gato y al ratón porque en este sentido. Lo que estamos hablando son de personas que le están robando la posibilidad al Estado de Guatemala y a la población en general de tener un mejor futuro y un mejor presente. Esa es la realidad. Sin embargo, como dice José Carlos, no podemos pensar en que este escenario se mantenga, sino que en la medida de lo posible se deben institucionalizar y fortalecer la institución de la superintendencia para lograr recaudar todos los ingresos del Estado y luego, obviamente, que es la otra lucha que va paralelamente, que es la lucha por la transparencia, la lucha anticorrupción, que es cómo ese gasto, tenemos un gasto de calidad, digamos, buena calidad del gasto, pero también que vayan a las instituciones que brindan los servicios sociales. Y de eso vamos a hablar al regreso del otro lado de la moneda, ¿no? De lo que poco se ha hablado de parte del Ejecutivo y que los tuiteros critican, ¿no? Se quiere hablar de impuestos, se están interviniendo empresas, pero ¿qué se está haciendo con ese dinero o a dónde se va a destinar esos recursos? Esas preguntas vamos a profundizarlas y a conversarlas acá al regreso. Ya sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Azote SAT. Volvemos.